Saludos cordiales, estimados compañeros maestros del Ecuador y del mundo que están aprovechando de estos momentos de encierro en querer ser más grandes, incorporando conocimientos o más que nada herramientas que les permita cumplir sus sueños, dejando un legado en el mundo como maestros. Como ustedes ven, vamos a trabajar aquí estrategias metodológicas activas con aprendizajes basados en proyectos. Para ello, voy a iniciar dándote 10 tips para un maestro triunfador. Solo si tú incorporas desde muy dentro de ti lo mejor que quieras dar, vas a aprovechar todo tipo de herramientas o estrategias metodológicas que en sí el mundo te pueda dar. Si tú no decides cambiar tu forma, tu yo, cambiar y estar listo para el cambio que hoy nos toca vivir, no podemos incorporar y dar lo mejor de nosotros en el aula, manejando en sí también nuestras emociones. Entonces, como les dije, vamos a empezar con unos 10 tips para ser un maestro triunfador. Si tú quieres triunfar en la vida, no solamente como maestro, sino también como padre o madre de familia, es importantísimo que incorpores estos 10 tips que te voy a dar. Con ellos te abrirán las puertas para aplicar cualquier tipo de estrategia metodológica que quieras aplicar en el aula o de manera virtual, es lo que hoy estamos trabajando. ¿Saben ustedes que en las investigaciones realizadas últimamente el 95% de los docentes o de los maestros en sí están sufriendo una frustración? Debido a las exigencias envolventes del sistema, al movimiento acelerado en el que hoy estamos viviendo y que no hemos estado acostumbrados a vivir eso, a cambiar nuestro chip, a cambiar de paradigmas que tenemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra mentalidad, de aquellas creencias limitantes que no nos permiten ir más allá de. Y debido a varias exigencias del medio en sí. Creo que este es el momento más todavía frustrante para muchos, porque están viviendo un cambio, un giro acelerado de 90 grados como maestros en la inclusión educativa virtual. Hoy les tocó a muchos de los docentes desde sus casas preparar una educación virtual así, de una, bajo un giro, como les digo nuevamente, de 90 grados, en el que quizá no estuvieron preparados. Pero el universo en sí nos obligó a estos cambios. Y seguro tú lo estás haciendo, porque eres un maestro que quieres estar junto a tus estudiantes, segurísimo. Más ahora, como les dije, en esto que fue lo de muchos de ustedes o muchos vivimos un pánico a esto del coronavirus. Un pánico en el que nos tocó salir adelante con nuestras familias y en todos nuestros sentidos. Entonces, si tú quieres ser un docente triunfador, yo te invito a que busques la forma en que cambiemos y empecemos un cambio, empecemos a programar nuestra mente para poder llegar a ser un maestro triunfador. Si tú no cambias, si tú no decides, si tú no aceptas que dentro de ti hay algo muy grandioso, solo cuando lo descubras puedes darte cuenta. Y por eso voy a contarte una pequeña metáfora. Allá muy lejos había una pareja de señores que tuvieron un hijito. A este hijito un día le dieron todo, tenía todo. Pero él fue creciendo y conforme creció decidió en que quería encontrar unos diamantes. Bueno, más que decidir, su sueño era tener unos diamantes. Creció, sus padres fueron envejeciendo hasta que fallecieron. Cuando ellos murieron, este chico vendió todos los terrenos, todo lo que tenía,
las propiedades que sus papás le dejaron para irse en busca de esos diamantes. Viajó tanto, recorrió. Para eso pues dejó vendiendo todo, su casa y todo. Viajó y se encontró muy lejos, mucha gente, la que gastó todo con las que gastó todo su dinero y jamás encontró esos diamantes. Cuando había terminado todo su dinero, él regresó al lugar donde él lo vieron nacer. Fue en busca de su casa, del señor que le había vendido esa casa. En lo que llega allí, golpea, busca la casa más que antes que golpear, busca la casa y no encuentra una mansión, todo diferente, se asusta y pregunta a los vecinos si es que ahí vive el señor José, porque esa no es la casa que le vendió. Inmediatamente los vecinos le dicen, sí, le dicen, ahí vive el señor José, golpea nada más la puerta y que ahí está el señor José. Asustado va a golpear la puerta y le sale un mayordomo. Este mayordomo le contesta luego de que el joven le pregunta, ¿aquí está don José? El mayordomo le dice, claro, siga usted, aquí vive, pase. Pasa, ingresa a su casa, está dentro y le atienden unas sirvientas. ¿Quién le dice que si desea servirse un juguito o algo de eso? Cuando eso le observa toda la casa, observa una hermosa escalera en forma de espiral. Al momento, por esa hermosa escalera baja don José, todo él bien elegante, muy diferente a quien él le vendió esa casa, que era antes una persona que inclusive hizo un préstamo para poder comprar, un campesino. Cuando llegó entonces, él se asustado le dice, don José, ¿es usted? Y don José le dice, sí, qué bueno que has venido, yo te estaba buscando, pero tú no parecías. Entonces él le dice, sí, don José, yo estoy sorprendido, ¿qué pasó con la casa? Entonces le dice don José, sí, yo también quiero saber si ustedes hicieron algo aquí en la casa. Entonces el joven le dice, sí, mis papás siempre quisieron hacer un cambio en la cocina. Y cada que nosotros poníamos o queríamos encementarle, había un hueco que se hundía y se hundía y se hundía y nunca pudimos mejorar. ¿Y usted qué hizo? Le dice. Entonces don José le dice, claro, a mí también me sucedió lo mismo. Pero la única diferencia es en que yo decidí ver qué había dentro de ese hueco. Y en vez de llenarla de tierra, empecé a excavar y me encontré una mina de diamantes. Una mina de diamantes. Pues bien, dentro de cada ser humano hay un gigante dormido. Ocurren milagros cuando el gigante despierta, según Friedrich Faust. Eso es lo que quiero que en este momento hagamos, queridos maestros. Si tú no te despiertas ese gigante que hay dentro, porque somos hechos de imagen y semejanza de un Dios, tú tienes un gigante dentro. Cuando lo descubras, ocurrirán milagros. Seguro lo vas a tener. Y este es el momento para reflexionar. Este es el momento para que tú tomes la decisión y saques de ti lo mejor. Por ende, como les dije, estos son los pasos con los que vamos a empezar. Y vamos a empezar entonces con el primer tip. El primer tip es conócete a ti mismo. ¿Sabes qué tienes? ¿Cómo está formado tu cerebro? ¿Sabes tú eso? ¿Sabes de qué forma estás formado? ¿Sabías tú? Pues bien, vamos a ver. Nosotros estamos científicamente, de acuerdo a los estudios que han realizado, de acuerdo a todo lo que tenemos en nuestro cerebro, hay varias interpretaciones, pero de forma práctica te lo voy a decir y te voy a poner en tu conocimiento para que manejes una herramienta más en el momento en que vayas a hacer tus trabajos como docente. Aquí tenemos nosotros el cerebro. Dentro del cerebro tenemos 3 cerebros que han sido descubiertos. Este de aquí es el cerebro cognitivo o el neocortex. Este cerebro cognitivo, o llamada también mente consciente, es la mente con la que nosotros receptamos todos los conocimientos, inclusive lo que tú en este momento estás receptando de este video. Y entonces esa es la parte donde es lo lógico y racional, donde tú tomas conciencia si vas a cruzar una calle o no. Ese es el consciente que tú lo tienes.
Debajo de este tenemos el siguiente, que es el cerebro límbico, en donde se maneja todo lo afectivo. Es la mente subconsciente, la mente de donde se receptan todas las emociones, donde tú vienes las ganas de que tú te quieres comer una hamburguesa, pero que tú sabes que no debes comértelo, pero te hace que esa hamburguesa te la comas porque tu subconsciente está trabajándote en que necesita, porque ahí van los estímulos de la afectividad y de todas las emociones. Entonces tú te sirves, quieras o no, te lo sirves porque ese cerebro te está llamando a que te sirvas esos alimentos. O también, cuando ese lugar del subconsciente es cuando tú tienes, pongamos un ejemplo, tú tienes un basurero en tu dormitorio, tú lo tienes en el lado de una esquina, pero luego tú decides cambiar ese basurero, ponerlo al otro lado. Tu consciente te hace que botes la basura ahí porque el subconsciente que tienes dentro de ese te está trabajando en que estaba ahí y te demorará unos 2-3 días en que tú ubiques la basura en el otro lugar, ya que tu subconsciente está trabajando de que allá estuvo. Ese es un ejemplo para que tú manejes lo que es el subconsciente. Luego tenemos el siguiente cerebro, que es el cerebro reptiliano, este de aquí, que lo vemos pequeñito. Es el cerebro más antiguo, en el que inclusive algunos animalitos chiquititos que sí, lo tienen, porque es el cerebro de la supervivencia. En ese cerebro de la supervivencia es el cerebro social, o también llamada mente inconsciente. Es la mente inconsciente la que te permite la respiración. Y como vamos a verlo aquí, la respiración es una de las que te mantiene a ti vivo y en la supervivencia, como ejemplo para que lo veas. Entonces, cuando tú entras en el trance de dormir, en el trance de que tu mente o que tu cerebro se duerme en sí, es la mente inconsciente la que hace que respire y respire para que tú puedas continuar con vida, porque tu cerebro reptiliano maneja tu supervivencia, de mantenerte en tranquilidad, de evitar, porque has visto que cuando alguien nos quiere pegar, de una reaccionamos, porque tu cerebro inconsciente hace que reacciones de una y evites algún golpe, algún dolor en tu cuerpo. Entonces está ahí la supervivencia, la que no te permite ir y dar un salto cuántico para cuando tú quieres ser emprendedor. Y te dicen, no, es que eso no vas a lograrlo. ¿Has sentido que eso te dicen desde muy dentro? No, es que eso no vas a lograrlo, mejor sigue nomás trabajando como estás, suficiente, y te hace mantenerte en una zona de confort. Ese es el cerebro inconsciente. Entonces, dentro de lo que es, de acuerdo a las dimensiones que se trabaja, tenemos la dimensión número 3, la tercera dimensión, que es el cerebro o la mente consciente. Luego tenemos la dimensión 4, la cuarta dimensión, que es el cerebro subconsciente y el inconsciente. El que no te permite ir más allá el que te hace que tú te sientas, en el subconsciente te sientas ya en una estadía de que necesitas, de acuerdo a las emociones, tú vas a comer, tú vas a irte inclusive las compras. Las otras veces las mujeres tenemos, que se dice compradoras impulsivas, está aquí en este cerebro subconsciente que te hace comprar. O ahí viene también la drogadicción, por las emociones que tienes, no dejas, porque aquí en tu subconsciente se maneja esas ansias de poder seguir en la adicción que tú tienes. Pero hay una quinta dimensión que se llama la supraconciencia. ¿Cuáles están ahí? Jesús. Y todas esas personas como la Madre Teresa de Calcuta, que fueron más allá en la metafísica, porque todo esto de aquí es la física. Y de aquí va subiendo, conforme tú das un salto cuántico, vas a lo que es la metafísica para poder saltar. Pero para eso tú tienes que trabajar muchísimo en sanar tu alma, en llegar dentro de ti para que manejes y puedas llegar más allá de. No es un tema que vamos a tratarlo aquí, pero sí para que conozcas cómo estamos entonces nosotros formados dentro de nuestro cerebro. Este cerebro reptiliano, este cerebro inconsciente, es el que te hace que te defiendas, es el que te hace que te diferencies entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque es un cerebro animal, en la que como es primitivo, los animales o el hombre
perdón, los machos, y estaban formados para cazar, una sola cosa. Y las hembras estaban para cuidar a sus crías. Y es lo que aún hasta ahora últimamente se hace. Por eso que el hombre hace una sola cosa y las mujeres en la casa hacemos de todo. Lavamos, planchamos, cuidamos al niño, damos de comer al niño, cocinamos, etcétera, hasta contestamos el teléfono. Cosa que muchos de los hombres no. Pero claro, algunos o varios de ellos ya están programando su cerebro y tratan de ir haciendo algunas de estas cosas. Pues bien, vamos al segundo tip. El segundo tip es: ten clara tu misión. ¿Te has preguntado para qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué? Si te has preguntado el para qué, cúmplela, sigue adelante. Y si no, pregúntate, ¿para qué estoy yo aquí en la tierra? Bhagavad Gita, en su libro que maneja tu lugar en el alma, nos dice que todas las personas venimos con un fin, con una misión aquí en la tierra. Que así como un día venimos, un día tenemos que regresar a ese lugar. Pero hasta eso nosotros tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra. Y nosotros los docentes tenemos más todavía que cumplir. Tenemos muchas cosas por hacer para dejar un legado a toda esa niñez y juventud que está al frente de nosotros. Les invito a preguntarte, ¿para qué estás aquí en la tierra? No busques el camino que deba conducirte. Busca el sendero que te permita dejar tu huella. Tú puedes dejar muchas huellas porque tienes a tus espaldas muchísimos estudiantes que quieren algo de ti para poderse defender en la vida. En tu hogar, con tu familia, busca tu misión. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Ese es el segundo tip. Vamos con el tercer tip. Atrévete a soñar. Uno de los tips en los que el maestro tenemos que ser muy soñadores. Tenemos que soñar en grande. Del tamaño de tus sueños es tu éxito o tu fracaso. Del tamaño de tus sueños. Sueña en grande y serás grande. Sueña en pequeño y serás pequeño. Te invito a que sueñes y les enseñes a los chicos a soñar en grande. Porque solo quien sueña en grande es grande. Si sueñas en grande, serás grande. Yo les voy a comentar un pequeño anécdota mío. Bueno, yo he soñado siempre en grande. Les diré que terminé mi carrera y me trasladé de un pueblo a una ciudad que es aquí, por ejemplo, Quito, a trabajar. Pero mis sueños fueron muy grandes y mis sueños cuando salí de mi pueblo dije, yo tengo que llegar a trabajar en el Ministerio de Educación y tengo que recorrer el país. Y les comento que lo cumplí. Y hoy mis sueños son más grandes, porque si tú sueñas en grande, serás grande. Otro de los tips es, de tu actitud depende todo, por supuesto. Si tú vas con una actitud positiva, con una actitud grande, compartes, irradias, vibra, tu cuerpo vibra para que el resto también vibre. Entonces, de tu actitud depende todo. Si tú te pones y programas tu mente para tener una meta positiva, para ser grande, para vibrar con los chicos, de tu actitud depende todo. Te invito a que pongas una actitud positiva para que seas grande, para que seas triunfador. Otro de los tips es ser paciente. Uno de los tips muy importantísimos y que debemos trabajarlos es el de ser paciente. Es una actitud que te permite poder soportar con humildad. Soportas con humildad todo lo que se te venga y luego vas manejando de esa forma todas tus emociones. Porque hay muchos contratiempos y problemas que se nos presentan, muchas dificultades que se nos presentan en el camino, en el hogar, con la familia, en el trabajo, con los compañeros, con los directivos, en fin, tenemos muchas dificultades. Pero cuando nosotros manejamos la paciencia, irradiamos o damos una vibración al otro que quiere ser igual que tú. Sé paciente. La paciencia nos ayuda muchísimo, muchísimo para ser grandes, para ser un maestro triunfador. Maneja tus emociones. Ese es otro de los temas buenísimos y que nosotros deberíamos manejarlo como docentes. Maneja tus emociones. Recuerda que no estás destinado, estás programado. No estás destinado, estás programado.
Recuerda eso. Entonces, tú tienes el control de tus pensamientos. Solo tú, nadie más. Tú tienes el control de los pensamientos. Controla tus emociones. ¿Cómo controlas tus emociones? Sanando tu alma. Elevas tu vibración. Pero tú dirás, ¿y cómo? ¿Cómo voy a sanar mi alma? Tú necesitas sanar tu alma. Solo cuando tú sanas tu alma, puedes decir que empiezas a manejar tus emociones. Y sanar tu alma es elevar, como te digo, elevar todas esas vibraciones. Hacen que en un problema que tengan, no sufres solo tú, recuerda eso, sufren las dos personas. Porque de alguna u otra manera, aunque tú le veas que de pronto fue feliz, es otra persona, no se le dio nada, no. En un problema, en un momento de rabia, de ira, de rencor, de lo que sea, las dos personas sufren de alguna u otra manera. Pero si tú sanas tu alma desde tu interior, tú vives para ti, tú aceptas el cambio y tú vas a ser otra persona. No te digo con esto que tú tienes que ir, acercarte y pedirle perdón, no, es sanar desde tu interior, perdonar tú, como dijo Jesús, no te vayas a dormir si no has perdonado antes. Entonces te pido y te digo, perdona primero. Aquí te voy a dar una anécdota pequeña. ¿Qué es perdonar? Es como cuando una culebra te pica, una serpiente viene y te pica. Aquí te picó. Si tú no buscas ayuda inmediata a un médico que sane o que busque que es cómo sacarte ese veneno, tú puedes morir, porque el veneno corroe todo tu alma, todo tu interior, todos tus organismos y te mata. Así es el veneno del odio, de la rabia, del rencor. Tienes esa llaga, tienes esa cicatriz que no se va a borrar, pero sí, si cortas tú con todo ese veneno que está interno, que te corroe, quita ese veneno, saca ese veneno, elimina ese veneno, limpia tu alma para que tú seas feliz, para que tú seas grande. Solo así podrás dar con mucho aprecio a los demás. Solo así tendrás felicidad. Entonces, eso te va a ayudar mucho a manejar tus emociones. Vas a tener unos momentos de emociones en paz, de tranquilidad, de poder compartir con el otro, de vibrar con el otro, de demostrar quién eres tú. Un docente triunfador. Otro de los tips que vamos a ver en este momento es el tip de ser agradecido. Este es otro de los tips importantísimos. Ser agradecido. Qué emocionante que es cuando tú estás muy agradecido. Ser agradecido es la gratitud, es la riqueza. La gratitud es riqueza. La queja es pobreza. La gratitud es riqueza. La queja es pobreza. ¿Sabías eso? Que la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. ¿En qué lado estás tú? Analízate tú solo. ¿En qué lado estás tú? Reconocer que los conflictos traerán problemas, sí, van a traer muchos problemas. Eso hay que saberlo reconocer. Pero hay que saber entonces, como les dije anteriormente, perdonar. Pero perdonar de corazón para poder decir que tengo gratitud, que tengo un don de decir gracias. Caso contrario, no lo estás diciendo. Con el perdón vacías tu corazón del odio. Solo con el perdón vas a vaciar tu corazón del odio y vas a poder decir gracias. Porque caso contrario, no lo dices gracias de corazón, lo dices gracias, nada más. Pero no lo dices gracias de corazón, porque lo tienes o tienes vaciada tu alma con el perdón, vaciado de todo el odio, la rabia, el rencor que está dentro de ti. Empieza a perdonar entonces, empieza a perdonar muy interiormente a quien te hizo daño, tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu vecino, tu compañero, tu directivo, en fin, el que haya estado, empieza por perdonarlo. Perdónale, no necesitas eso sí que ir y pedirle perdón, perdónalo desde muy dentro. ¿Cuándo lo has perdonado? Cuando escuchas su nombre, cuando lo ves y no tienes rabia, odio ni rencor, lo ves como cualquier persona. Ahí has perdonado. Mientras tanto, no has perdonado. Mientras tanto, dices gracias de la boca para afuera, pero no con un interior lleno de paz, de satisfacción en tu interior. Te invito entonces a que busques el perdón interno tuyo para que puedas ser muy bien agradecido, porque ser agradecido es lo mejor. Enseña todo eso a tus estudiantes, que es lo mejor que puedes tener. El siguiente
El siguiente tip es aprende a adaptarte a las condiciones cambiantes. Si tú no aprendes a adaptarte a las condiciones cambiantes, el mundo en sí te va dejando a un lado. Sí, el universo en sí. Hoy el universo conspiró para que todos reflexionemos a este cambio. De aquí, cuando regreses a clases, normalmente va a haber un cambio. Porque en este momento son momentos de reflexión, momentos de darnos cuenta dónde necesitamos un cambio. Porque el mundo necesita un cambio de nosotros. Ese cambio es aprender a adaptarte a que tú ya no tenemos lo que éramos antes, sino nuevos estilos de vida, a cambios diferentes, a cambios donde nosotros necesitamos reflexionar para poder discernir la mucha información que hay en el sistema. Muchísima información que esas masas hacen que nosotros colapsemos, que nosotros caigamos en pánico. Por eso te digo que es importantísimo que hoy, si estás en tu casa, deja de ver las noticias. Sabes que las noticias te hacen entrar en pánico y te enferman. Son creencias tóxicas, creencias limitantes que hacen que tú estés esperando o con ese terror, con ese pavor, que el coronavirus te va a llegar. Y si tú estás pensando en eso, si medio te dio una tos, es el coronavirus para ti, porque estás pensando en eso. Entonces, empieza por ese cambio. El cambio está en ti. El cambio está hoy. Hoy decides tú cambiar para poder entrar a otra forma de vida, para poder ser como las águilas. Las águilas, para poder cambiar todas sus uñas, todo su pico, necesitan encerrarse para poder sacarse todo eso que les duele, porque el cambio duele. Ahí está tu cerebro reptiliano, tu cerebro inconsciente, que no te permite dar un paso porque él te mantiene en la supervivencia y él no quiere que tú cambies. Pero si tú decides, tú puedes cambiar, tú puedes ser grande y tú puedes ser como muchos más de los emprendedores que hay en el mundo. Entonces yo te invito a que aprendas a cambiarte, porque solo de tu intención depende todo. Tu intención está en un 90%. Y la técnica solo es un 10% para que vayas al cambio. Es tu intención la que mayor valor tiene para que tú llegues a ese cambio. Y aquí te quiero compartir un bonito pensamiento que dice: trátate con cariño y atención. Trátate con cariño y atención. Entonces tu alma entrará en calor y desplegará sus alitas para volar muy alto. ¿Qué te parece? Esto es de Laín García. Pues vamos a ver otro más de los tips. Yo creo que estoy segura y más que nada tú vas a entrar a ese cambio, porque lo hiciste. El universo hizo que hoy entremos a ese cambio con un giro de 90 grados. Aquí tenemos nosotros el siguiente tip, que es aprende a comunicarte. Es importantísimo que hoy todos los docentes aprendamos a comunicarnos y enseñemos a nuestros estudiantes a comunicarnos. Saben que la comunicación no solamente es escrita oral, no. La comunicación es un lenguaje corporal. El lenguaje corporal te lo demuestran en un 55%. El lenguaje corporal te lo dice en un 55%, te lo expresa en un 55%. El lenguaje no verbal o el lenguaje de la voz te lo expresa en un 38%. ¿Y sabes en cuánto apenas es el lenguaje verbal? En un 7%. Pero eso no quiere decir que porque el lenguaje verbal sea en un 7%, tú solamente, la palabra no tiene poder, la palabra tiene mucho poder. Te comento que todo lo que tú digas se hace realidad, porque la palabra tiene poder. Por más que tú la expreses y te des cuenta, solo un 7%. Y te voy a dar un ejemplo de cómo en realidad aquí tú te expresas más con el lenguaje corporal. Y te voy a dar, como un ejemplo para que tú lo puedas distinguir. Viene mi esposo y me dice: mañana viene mi mamá a cenar. Y yo le digo: viene tu mamá a cenar, chévere, tráela nomás. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la mayor expresión de comunicación que llegó a ti? ¿No es cierto que
Mi expresión corporal, por supuesto. Esa es la que llega a ti, la mayor, la expresión corporal. La palabra tú no la viste mucho, tú no la escuchaste mucho, pero más viste mi expresión corporal. Para que te des cuenta que la expresión corporal lo dice en un 55%. Aprendamos a manejar la comunicación, enseñémosles a expresarse a nuestros estudiantes en cada una de sus expresiones valga la redundancia, o en cada una de sus exposiciones que realizan, para que ellos sepan que su expresión corporal dice mucho. Demostrémosles a ellos con el ejemplo. No seamos como muchos maestros que se saludan en la esquina y por acá vienen haciendo gestos de que ese profesor no les cae bien. Cambiemos nuestras actitudes. De nuestra actitud depende todo. Otro de los tips es el conocimiento te da humildad. ¿Saben por qué yo les puse esto, que el conocimiento te da humildad? Porque te abre la mente para aprender más, para autoeducarte, para saber más. Y al momento en que tú te autoeducas, aprendes más, conoces más de cómo puedes manejar, cómo puedes compartir con tu hermano que está al lado. Compartir en familia, compartir en el trabajo, compartir con la sociedad en sí. Solo cuando tú estás ávido de conocimientos puedes defenderte y eres humilde a la vez, porque conoces mucho sobre el tema y con humildad llegas al otro y con humildad abres tu mente para tener nuevos conocimientos. Caso contrario, somos cerrados y decimos, yo ya sé todo eso, yo ya sé de esto, yo ya sé lo otro. No hagas como algunos de los maestros que son capaces de decir, yo ya soy máster, no necesito nada. Párate ahí y decide. Todo está en ti. La comunicación, el conocimiento te da humildad. Y la humildad es lo que te lleva a ser un docente triunfador. Si quieres ser un docente triunfador, preocúpate por ti, autoedúcate. No te quedes con lo suficiente que ya eres licenciado, máster o un PhD. Dedícate más. Preocúpate por autoeducarte. El desarrollo personal te ayuda muchísimo. Te invito a que hagas eso y serás un docente triunfador. Pues bien, ¿sabían ustedes que aquí ya vamos a ir entrando? Entonces ahí les he dado los 10 tips para empezar, para abrir nuestra mente hacia el cambio, para abrir nuestra mente hacia ser grandes, hacia llegar a triunfar como docentes. ¿Sabían ustedes que el 80% de los latinos no tienen la suerte o no tenemos la suerte de tener en casa maestros del ser? ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Y saben qué es el ser? ¿Saben qué es el ser? Pues ya lo vamos a ver. Decimos, de acuerdo a los estudios que aquí han realizado, el 80% no tienen la suerte de tener en casa a sus padres que sean formados con su ser. Bueno, y aquí quiero compartirles algo. Yo, cuando he sido maestra, o bueno, estoy todavía como maestra de muchas, de docentes, maestras de estudiantes, jóvenes, niños, yo siempre he dicho, o nosotros decimos, creo que tú también lo has dicho, los estudiantes desde su casa ya traen los valores. Yo aquí te enseño conocimiento. Eso fue en nuestra época. ¿Sabes qué? Hoy necesitamos formar a los jóvenes para que su ser sea grande, porque si tú no lo formas en su ser, no podrá defenderse para la vida. Y como dice aquí, no traen formado su ser, porque sus padres no están formados su ser. Necesitamos nosotros formar ese ser, formándonos nosotros también nuestro ser. ¿Y saben qué es el ser? El ser es tener todas estas características. Ser positivo por encima de todo lo negativo, convertirlo en positivo. Reencuadre, eso se llama reencuadre en la PNL, en programación neurolingüística. Reencuadre, que si esto es negativo, a ver, ¿qué hago para positivo? Un ejemplo, hoy que estamos todos encerrados por lo que es el coronavirus, ¿cuál es la parte positiva para mí? Para mí ha sido reflexionar, ponerme a estudiar, autoeducarme, prepararme más, manejar todos estos instrumentos tecnológicos que no me atreví a hacerlo, pero hoy lo estoy haciendo. Eso es reencuadre, ser positivo. Ser altruista, uno de los temas es dar sin esperarle nada a cambio. Da sin esperar a cambio. Da todo lo que tú sabes,
No te quedes, no seas egoísta, da, compártelo, porque solo eso te va a dar y vas a recibir. Da sin esperar nada a cambio. Ser próspero, ese es uno de los temas que siempre digo yo en las capacitaciones. Les pregunto a los docentes, ¿qué es ser próspero para usted? Bueno, me dicen muchos, es tener un buen estilo de vida, es tener económicamente como para solventarme bien, perfecto. Ser próspero es crecer con tu ser siendo grande, es saber manejar lo económico, sabiendo manejar lo material con tu ser. Y aquí te voy a dar un ejemplo. El dinero. Bueno, tal vez me dirán, claro, está en el mundo materialista, pero te voy a dar un ejemplo y tú decides qué tomarlo y qué dejarlo. El dinero es como un destornillador, yo lo pongo como ejemplo así, un destornillador. Cuando tú coges un destornillador, ¿ya? Tú coges y vas a una silla y aprietas el tornillo, ¿ya? Aprietas el tornillo, ¿ya? Aprietas. La silla queda en buen estado. Si tú coges el destornillador y desatornillas la silla, ¿podrás sentarte? No, la silla se va a destruir. ¿Quién la destruyó? ¿Tú o el destornillador? Tú, ¿no es cierto? Así es el dinero. El dinero es como un destornillador. Si tú coges el dinero y haces maravillas, pues estás usándolo bien. Pero si tú coges y te destruyes, es porque no tienes bien formado tu ser. Entonces necesitamos formar chicos que tengan bien formado su ser para que puedan mañana ser grandes, ser triunfadores, ellos y ustedes. Y entonces podrán usar su dinero para poder hacer bien y ser prósperos. Eso es ser prósperos. Saber manejar en equilibrio su ser con lo que tiene económicamente. Y entonces va a poderse defender y ayudar y servir al otro. No solamente para él, sino también servir al otro, con eso que él tiene, con lo que él está usando, porque hay un dicho que dice, si no has tenido dinero y lo llegas a tener, loco te quieres volver, así dice, ¿no? Es porque no están manejando su ser. Si tú manejas bien tu ser, serás próspero. Esa es de ser próspero. Ser puntual, uno de los valores natos que muchas de las personas tienen, o que si no las tienen las pueden ir incorporando, ser puntual. Ser líder, pero ser líder es ser líder para trabajar en un sistema, o sea, líder sistémico, en el que soy líder en mi casa, soy líder en mi familia, soy líder en mi trabajo, soy líder en el lugar donde trabajo, en el lugar donde vivo. Eso se llama ser líder sistémico. Cuando yo estudié mi maestría en liderazgo, me acuerdo, o más bien recuerdo que trabajábamos el líder democrático, el líder por los puestos de trabajo, líder colaborativo, en fin. Pero actualmente, de acuerdo a los cambios acelerados en los que estamos viviendo, necesitamos formar líderes sistémicos que sepan defenderse dentro de su familia, que sean líderes con su familia, líderes en el trabajo, para que puedan formar equipos de trabajo. Ser creativo es uno de los temas que nosotros necesitamos trabajar muchísimo, siendo creativos. Si tú no eres creativo, necesita hoy el mundo gente creativa, gente que vea qué hacer. Hoy tú debes estar siendo creativo, encerrado, viendo cómo elaborar todas esas planificaciones para trabajar con tus estudiantes, cómo elaborar lo nuevo que vas a hacer. Me da mucha pena decirlo. Hay muchos docentes, y me han llamado inclusive muchos docentes, diciéndome, ¿me pueden ayudar realizándome las planificaciones para iniciar el año en lo que es Costa? Qué pena escuchar eso. Una de mis contestaciones es, nosotros enseñamos a pescar, no les damos pescado. Ese es uno de nuestros lemas en nuestro instituto. Enseñarles a pescar, no les damos pescado, para que sepan. ¿Por qué? Qué pena da entonces que no sean creativos, que no busquen qué hacer, quieren que todo se les haga fácil, porque están manteniéndose en ese cerebro reptiliano que les mantiene en la supervivencia, en su zona de confort. Respeto mucho, porque cada quien somos libres de hacer lo que queremos. Pero sí te digo, tú como docente debes ser un docente triunfador.
¿Qué es ser recursivo? El ser recursivo es tener pensamiento estratégico para llegar más allá a resolver un problema con mucha humildad y con mucha estrategia, para tener una solución muy elegante, para que el que se vaya feliz. Eso es ser recursivo. Ser disciplinado, dos partes que hay que trabajar aquí en el ser disciplinado, es aseo y organización. Un tema que no es para trabajarlo en este momento, pero sí para que de manera general, como preámbulo, quede claro. Ese es un ser disciplinado. Entonces, todas estas partes que vamos hablando son lo que constituye a un ser, para que tenga calidad. Ser optimista, claro, ser optimista, como dijimos ya al inicio, ser positivo, que vaya adelante, que diga, sí, esto sí podemos, lo vamos a lograr, de este coronavirus saldremos. ¿Cómo? Desde cada uno de nosotros, buscando qué hacer. Caso contrario, vamos a caer todos en la masa, que hoy trata toda la masa de ponernos en un pánico en la que todos caigamos. Y así el coronavirus irá ganando terreno. No permitas eso. Te pido que no lo permitas. Ser apasionado. Debes ser apasionado, tener pasión por lo que haces, porque solo cuando tú trabajas o haces con pasión no trabajas. Cuando tú haces las cosas con pasión no trabajas. Te sientes bien, te sientes apasionado. Enséñales a ser apasionados. Ser colaborativo, en la que colaboras con todos, en las que trabajas en equipo, en las que todos se apoyan, y el trabajo en equipo y colaborativo nos da más resultados. Ser excelente comunicador, como lo que ya hablamos anteriormente de la comunicación, y ser feliz. ¿La escuela y el colegio, las universidades nos enseñan a ser felices? Nadie nos enseña a ser felices. Eso lo aprendemos nosotros. ¿Y cómo aprendemos a ser felices? Manejando nuestras emociones, limpiando nuestra alma. Todo lo que venimos viendo es una de las partes que les he ido abriendo la mentalidad para ser felices. Solo cuando tú eres feliz, haces feliz al otro. Solo cuando tú eres feliz, serás un maestro triunfador. Sé feliz, busca la felicidad, enséñales a ser felices, lo que no nos enseñaron a nosotros. ¿Cómo? Cambiando de mentalidad, cambiando tus emociones, tratando de ir hacia lo mejor. Recuerda que no estamos destinados, estamos programados. Tú te programas tu vida. Un mínimo porcentaje es la herencia que llevamos de nuestros padres, lo mínimo. El resto es tu programación, que tú la fuiste llevando a las creencias limitantes que fueron metiéndote en este cerebro consciente. Trata de cambiar. Este es el momento de entrar a otros paradigmas. Si tú no lo haces, nadie hará por ti. Solo de ti depende todo este cambio. Y de formar al ser, de formar personas que sepan ser para pensar y hacer. Recuerda, ser, pensar y hacer. Ese es el lema que debemos manejarlo nosotros como docentes. La gente feliz vive más, gana más y se enferma menos. Pero claro que sí. Si tú eres feliz, vives más, ganas más y te enfermas menos. Ese es uno de los temas. Claro que sí vives más. ¿Por qué? Porque no te llega una enfermedad. Una persona triste, amargada, que toda enfermedad se le pega. El coronavirus te va a llegar rapidito. Pero si tú eres feliz, tú vives ocupado, tu mente trabajando, programándote para el futuro, no estás pensando en nada, tú no vas a tener una enfermedad. De igual manera, vas a ganar más en el lugar donde estés, porque te ven que tienes ganas de ser, vibras para el resto. Así es. Entonces, aprende o intenta o busca ser feliz. Pues bien, ahora sí vamos a ver lo que son los aprendizajes basados en proyectos ABPs. Los aprendizajes, ¿por qué me tomé yo solo esta parte? Vamos a trabajar en este momento dentro de las metodologías activas, hay muchísimas, pero vamos a tomar nosotros de los aprendizajes basados en proyectos. ¿Por qué? Porque es una metodología importantísima que puedes trabajar la inclusión educativa. Puedes trabajar las necesidades educativas especiales, puedes trabajar las adaptaciones curriculares. Cuando tú trabajes con los aprendizajes basados en proyectos, cuando tú empieces a dominarlos,
Es una maravilla, porque te ayuda a muchísimo, te ayuda a trabajar en equipo, porque tú puedes integrarte con compañeros de otras áreas y formar proyectos a los que los estudiantes se van a sentir motivados en trabajar. Ya lo están haciendo muchas instituciones a las que he estado dirigiendo y les está yendo súper bien, pero siempre y cuando tú manejes estos proyectos con paciencia, paulatinamente, no aceleradamente. Lamentablemente, en las instituciones educativas tratamos de lanzar los proyectos acelerados y al lanzar proyectos acelerados no nos va a ir bien. Necesitamos ir con proyectos de paso para que vayamos de a poco incorporándolos en la institución, para que nosotros vayamos sensibilizando inclusive a toda la trilogía educativa. No necesitamos que solo lanzarla para que los estudiantes hagan, no, necesitamos inclusive llegar a los padres de familia para que ellos sepan cómo se trabaja con los aprendizajes basados en proyectos. Si no hacen eso, van a tener fracasos, como ya han tenido muchos, y algunas de las instituciones que he llegado me lo han dicho. No, nosotros hemos tenido problemas por esto, y me han dicho varias, pero luego de lo que hacemos los ejercicios se dan cuenta que en realidad es fácil, no es complicado. Lo que sí necesita de tu planificación, necesita del cambio de ti. Por eso trabajé la primera parte de los tips para un docente triunfador. ¿Y cuáles entonces son los pasos? ¿Qué importante es trabajar con estos aprendizajes basados en proyectos? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ayuda a formar a una persona para que pueda actuar sobre su propia vida, para que pueda defenderse para la vida. Porque el estudiante empieza a actuar entre él, a crear, a elaborar. El docente es una guía, es un apoyo. El docente está junto a ellos, pero es el estudiante quien crea. Genera ambientes de trabajo flexible, por supuesto, porque el estudiante trabaja de acuerdo a su creatividad y con flexibilidad en cada uno de los proyectos. Selecciona e integra contenidos, claro, es el estudiante quien investiga de la nube, porque hay infinidad, así como le enseñamos a que él sepa discernir qué debe tomar, porque en la nube hay infinidad de información. Entonces él sabe discernir, analizar qué debe tomar, qué debe integrar para conformar los contenidos de los conocimientos de él. Valora el conocimiento del estudiante. El docente valora el conocimiento del estudiante porque él ha creado su conocimiento. Pensamiento crítico con colaboración y cooperación. Claro, los estudiantes tienen un pensamiento crítico. Hacemos que ellos piensen, no que recepten, sino que ellos piensen para crear su conocimiento, para crear y conformar ese conocimiento que necesitamos para que se defiendan en la vida. Otra de las importancias que tiene el aprendizaje basado en proyectos es que vincula la teoría con la práctica. Claro, porque un proyecto necesitan elaborar los conocimientos científicos, su conocimiento teórico, para de eso elaborar lo práctico. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos está dando muchos éxitos quienes sí lo saben manejar, porque lamentablemente habemos muchos que no lo estamos manejando como deberíamos trabajarlo. Entonces, aquí, para nosotros trabajar este aprendizaje basado en proyecto, y de acuerdo a esto, yo les he traído aquí una ficha que es de cómo es el proceso de la programación de estos aprendizajes basados en proyectos. En esta ficha vamos a trabajar un tema virtual, un proyecto virtual, de acuerdo al momento. Tenemos nosotros también para trabajar en el aula, pero en este momento, y valga la oportunidad de poderles apoyar a los docentes, a ustedes que necesitan herramientas para poder trabajar con los estudiantes desde su casa. Entonces, vamos a trabajar este tipo de proyecto con aprendizajes basados en proyectos. Aquí tenemos nosotros entonces una ficha de planeación docente para el ABP virtual, porque este es el virtual al que les traigo aquí. Iniciamos con los datos informativos. Bueno, yo he tomado como maestra, nombre de la institución, nombre del docente, el área, en este caso vamos a hacer una de matemáticas, pero vuelvo a repetir, yo le puse matemáticas porque estamos incursionando, recién vamos a trabajar, los docentes van a trabajar recién esto, pero usted puede vincular matemática, lengua, dibujo, educación física, en todo esto.
Aquí va el año, en este caso vamos a tomar de octavo la asignatura matemáticos. El tiempo, he quedado aquí todavía 40 minutos, pero el tiempo es de 2 a 3 días, dado que van a trabajarlo desde su casa. El proceso metodológico del ABP virtual. ¿Cuál es el proceso? Primero vamos a ver el tema del proyecto. En lo que tenemos el tema del proyecto, nosotros aquí tenemos construcción de una revista, aquí está, es el tema del proyecto, construcción de una revista virtual de tipo de triángulos según sus lados, que construya el mejoramiento de la calidad de vida de su contexto. ¿Ya? Aquí es que contribuya, al mejoramiento de la calidad de vida de su contexto. Este es el tema con el que yo les propongo para que trabajemos con los estudiantes. En este caso con ustedes, porque si al final de ver este video ustedes desean trabajar, ejercitar esta planificación, con gusto lo haremos, se van a comunicar conmigo por interno y yo haré un seguimiento para trabajar estos ABPs. Qué importantísimo sería que trabajen docentes del Ecuador y con docentes de fuera internacionalmente, y así puedan compartir conocimientos, puedan compartir entre ustedes una variedad, un sinnúmero de experiencias que tienen, quizá mayores una más que otra. Entonces, sería importante, si ustedes desean, con gusto, yo les voy a dejar por interno, les voy a dejar el número de teléfono al que se pueden comunicar, o al inicio mismo ustedes de esta presentación tienen el número de teléfono y pueden comunicarse. Pues bien, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos el siguiente objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es construir una revista virtual de tipos de triángulos según sus lados que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del acuerdo a su contexto. Pues perfecto, este es el objetivo. De ahí tenemos nosotros los objetivos de aprendizaje, que el primero es reconocer las partes, aquí está, reconocer las partes de una revista, valorar las diferencias del equipo, incorporar el hábito de investigar mediante las citas, redactar contenidos de una revista, reconocer los tipos de triángulos por sus lados, diseñar estrategias metodológicas de mejoras del medio en su contexto. Estos son los objetivos de aprendizaje que ellos van a lograr. En estas planificaciones es el docente quien planifica para que el estudiante pueda tener excelencia en su proyecto. El siguiente paso es explicación de los pasos a seguir en la elaboración del proyecto, en su avance y en su parte final. Aquí yo les he puesto los temas, las siguientes explicación. Primero, que se debe conformar un equipo de 3 o más estudiantes, en donde el docente puede decidir a quienes conformarles, porque no es muy bueno que trabajen de acuerdo a sus afinidades, porque ahí no va a haber un trabajo colaborativo, un trabajo de inclusión, un trabajo en donde se vaya a ver las necesidades educativas especiales. Vamos a hacerles que lo sean los mismos de siempre. Entonces es importante que el docente decida qué equipos de trabajo conformar. En cada equipo debe nombrarse un líder que organizará todo el proceso. La revista digital debe tener una pasta, un nombre llamativo, datos de los integrantes, la presentación, el contenido con citas investigadas o personales de cada integrante del equipo, estrategias de mejora de vida, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Cuando dice estrategias de mejora de vida es de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces podríamos trabajarlo en ese tema. Está considerado en función a eso. 4. Tenemos, el equipo debe preparar su difusión y marketing por redes sociales. Para ello, preparar publicidad puede ser con Canva, por ejemplo, y aquí ya les pongo a qué pueden manejar con Canva. El docente puede pedir que lo difundan en la página del colegio, en el Facebook y más. De eso se puede evaluar. De ahí evalúa el docente. El equipo debe revisar la rúbrica con lo que será evaluado el proyecto. Pues sí. Para nosotros trabajar los ABPs no puede faltar la rúbrica. Tiene que existir rúbrica de todo proyecto. Yo les puedo también facilitar algunas de las rúbricas al finalizar. Como les dije, les dejaré los datos y a quien le interese, les haré llegar todo esto comunicándose conmigo por interno. Recursos a utilizar.
Entre los recursos a utilizar, dice, para su ejecución debe utilizar chat, video, Zoom, herramientas de Google, Google Apps, cámaras fotográficas en la que el estudiante aportará con fotos propias de su entorno para poder realizar la revista. Y entre otras que pueden ser reglas, metro de computador y todo lo que esté a su alcance. Definición del cronograma, o sea, cómo va a definir ese cronograma. Nombrar el líder en la primera reunión por chat o video. O sea, por chat o video de ellos, porque la profesora tiene que, o el docente tiene que facilitarles los números telefónicos para que por chat puedan conformar y trabajar en este proyecto. Leer toda la ficha y la rúbrica es otra de las cosas. Deben leer, porque si no la leen no pueden elaborar su proyecto, porque en función a eso tienen que elaborarlo, porque en función a eso van a ser evaluados. Esa es la rúbrica. Recopilar información científica sobre el tema. Realizar el proyecto. El líder debe comunicarse con el docente para directrices generales en el chat. Cada equipo deberá entrar al foro que el docente elabore en la fecha y la hora organizada con la que se evaluará el trabajo en equipo. ¿Por qué les ponemos esta parte? El líder dice, líderes tendrán dirección del foro. ¿Por qué ponemos esta parte? Porque cuando trabajamos en el aula, el docente observa el trabajo en equipo. Pero como ahora van a hacerlo desde sus casas, va a hacerlo en forma virtual, el docente, nosotros como docentes, debemos elaborar un foro en el que hacemos preguntas para detectar si el trabajo fue realizado o no en equipo. Presentar el lanzamiento de la revista de redes sociales en las redes sociales. Esto es, y en este caso ustedes van a trabajar conmigo, si quieren que yo les guíe cómo elaborar todo esto, vamos a compartir en el Facebook de INFIS el trabajo o el proyecto que ustedes vayan a realizar. Y lo último nos dice formatos a utilizar. Para este caso no habrán formatos porque la revista es de acuerdo a la creatividad que usted tenga. Por último dice diseñar los tipos y momentos de evaluación del proyecto. Los tipos y momentos de evaluación del proyecto en este caso es una rúbrica que va diseñada en el anexo, porque pueden haber otras formas de diseñar la evaluación de un proyecto. Pues bien, esa es la planificación. Ahora aquí tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la rúbrica. La rúbrica también está elaborada y tengo varias rúbricas que les puedo también hacer llegar. Entre las rúbricas tenemos la primera parte, vamos a ver los antecedentes. En los antecedentes vamos a calificar nosotros de excelente, bueno, regular y malo. Vamos a poner todo esto. Vamos a hacerle, los estudiantes presentan, para ponerle en excelente con una calificación de 3, de sobre 3, porque debemos, de acuerdo al lugar donde usted califique, de acuerdo al país donde usted esté, calificamos en este caso en Ecuador sobre 10. Entonces, sobre 10 tenemos que hacer cada uno de estos ítems, cada uno de los indicadores que aquí están puestos. Y este indicador, el primero, para el excelente, nos dice los estudiantes presentan el proyecto en donde se observa el estado del arte de su presentación, desarrollo y la investigación. Eso es. Y de aquí va bajando para poder ir nosotros poniéndole 3, 2, 1, 0. Luego tenemos el siguiente, el trabajo en equipo. Ahí es donde yo les digo que vamos a trabajar, en este caso, en foros, porque vamos a hacerlo la observación desde lo virtual. Dice colaboración en el foro por el chat u otra herramienta virtual. El docente detecta el trabajo en equipo en donde los estudiantes demuestran la práctica activa en todas las actividades, en un 100%, en donde todos participan. Esto está descrito en el plan del proyecto. Foro preparado por el docente. En la siguiente va bajando el nivel, el otro es 80, el otro 70%, para ir poniéndole 3, 2, 1 o 0. De acuerdo a cómo se observa o cómo se pudo apreciar que han trabajado o no en equipo, en el foro. Impacto social. La siguiente es lo que es el impacto social. Vamos a verle, acá tenemos. La siguiente es el impacto social. Dentro del impacto social está que el proyecto contribuye a la solución de problemas sociales reales, considerando los más urgentes. En este caso sería lo que estamos viviendo actualmente. Y de igual manera vamos a ir ubicándoles de acuerdo al porcentaje de cómo están presentando ese proyecto, de cómo tiene un impacto social. En la siguiente, en cambio, nosotros tenemos aquí, la siguiente nos dice sustentabilidad.
La sustentabilidad se refiere a sustentabilidad en donde los estudiantes utilizan materiales propios del contexto para la elaboración del modelo, en su mayoría en un 100%. Fotos, juegos de su edición, etc. Ahí ya es creatividad de ellos igual y va bajando el porcentaje para poder ir poniendo la nota. Y por último tenemos la creatividad. Creatividad dirigida al uso de los elementos y el producto final, partiendo de un conocimiento existente a un producto no existente u optimizando lo existente, evaluando la originalidad, inventiva e imaginativa creativa para su difusión. Ahí hay que ver mucho cómo lo van a difundir, cómo está elaborado ese marketing inclusive que se pidió. Y de esa forma tenemos entonces la rúbrica. Pues muy bien, hasta aquí tenemos claro todo el proceso de cómo elaborar un aprendizaje basado en proyectos. Pero una vez más te lo digo, todo depende de ti. Si tú no tomas la decisión de querer ser un maestro triunfador, por más instrumentos metodológicos o estrategias metodológicas que se te dé, cualquiera que estemos incursionando en todo lo que es la autoeducación para un docente, tú no lo vas a aplicar. Te invito entonces a que el cambio empiece hoy, a que el cambio empiece por ti, a que el cambio esté dado para ti, y por ti, y para ti, y para que vibres para el resto a lo exterior. Solo depende de ti. Si tú deseas o quieres trabajar todos estos instrumentos y algunos más, comunícate por interno que te voy a dejar aquí al pie del video y puedo guiarte en todo el proceso y entregarte todo este material para que lo hagas tuyo y lo puedas poner en práctica. Muchas gracias, ha sido un gusto trabajar con ustedes.